Y si el secreto no estuviera en esperar que la vida se pliegue a tus deseos, sino en avanzar como si el universo ya conspirara a tu favor, y si la clave no fuera suplicar por oportunidades, sino moverte con la certeza de que ya están abiertas para ti. Hoy vas a descubrir el poder oculto de actuar como si el triunfo ya fuera tuyo. No es un juego de ilusiones, es una estrategia mental, emocional y política que transforma tu realidad desde adentro. Porque cuando cambias tu postura, tu energía y tu enfoque, el mundo no tiene más opción que someterse a tu voluntad. Antes de comenzar este video, quiero que escribas en los comentarios esta frase: hoy todo se pliega a mi voluntad. Soy maquiavélico. Escríbela con convicción como una declaración de poder. Que cada palabra se grabe en tu mente, que sea tu nueva programación, y cada vez que la repitas, tu realidad empezará a alinearse con esa certeza. Número 1. Actúa con la confianza de que todo se alinea para tu beneficio. Actúa como si todo estuviera funcionando para ti, como si cada cosa que ocurre, incluso la más incómoda, estuviera perfectamente orquestada para llevarte a un lugar mejor, porque lo está. La mayoría de las personas viven como víctimas de sus circunstancias, esperando que algo cambie allá afuera para poder sentirse bien adentro. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para reentrenar tu mente y convertirte en alguien que ve posibilidades donde otros ven obstáculos, que asume el poder de su enfoque y transforma lo que antes era un problema en una oportunidad. Hay una diferencia enorme entre pensar que todo está en tu contra y creer que todo está a tu favor. No es una diferencia inocente, es la diferencia entre hundirte o avanzar, porque tu mente, al recibir una creencia, se encargará de encontrar pruebas que la confirmen. Si repites que el mundo es hostil, lo verás en cada mirada, pero si asumes que el universo te respalda, comenzarás a interpretar cada desafío como un maestro, cada silencio como protección y cada pérdida como redirección. Este no es pensamiento mágico, es psicología práctica. Se llama sesgo de confirmación y está operando todo el tiempo. Tu cerebro busca, selecciona y prioriza la información que valida lo que tú ya crees. Por eso es tan importante elegir conscientemente lo que vas a creer, porque una mente entrenada en el todo funciona para mí no se quiebra con facilidad, se adapta, se reinventa y sigue. Cuando empieces a actuar como si todo estuviera funcionando para ti, notarás un cambio sutil pero poderoso. Dejarás de forzar, dejarás de perseguir, dejarás de suplicar y comenzarás a moverte con una confianza tranquila, como quien sabe que lo que es para ti ya está en camino. Esta actitud no nace del ego, sino de la fe interna, de una certeza que no necesita pruebas inmediatas para mantenerse firme. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empieza a decir, esto también está a mi favor, aunque no lo entiendas aún, aunque no sea cómodo, aunque duela, porque cuando haces eso, no estás negando la dificultad, estás eligiendo tu lugar frente a ella y eso lo cambia todo. Escribe esta afirmación donde la veas a diario. Todo siempre funciona a mi favor. Repítela con convicción, no una vez, sino todos los días, hasta que tu mente deje de resistirse y comience a actuar como si fuera cierto, porque cuando tu comportamiento y tus pensamientos se alinean con una nueva creencia, esa creencia se vuelve tu realidad. Actuar como si todo te favorece no significa que ignores el dolor o evites la acción. Significa que decides responder con astucia. Significa que en vez de rendirte, confías. En vez de caer, creces. Y en vez de maldecir el proceso, agradeces la enseñanza. La virtud lo resumió en una frase potente. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Así lo dijo Maquiavelo.
y el príncipe lo reforzó. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es resignación, es poder. Es la actitud del estratega que no necesita condiciones perfectas para avanzar, solo necesita dirección interior. Si adoptas esta mentalidad, verás cómo todo se transforma. El rechazo se vuelve redirección, la espera se vuelve maduración, el fracaso se vuelve fundación, y lo que parecía un cierre se revela como una puerta que se abre con otro tipo de llave. Cuando te sientas perdido, recuerda esta idea. Actúa como si ya estuvieras siendo guiado hacia algo mejor, porque lo estás, porque lo que crees se convierte en tu filtro, y tu filtro en tu experiencia. Entrena tu mente para ver lo bueno, incluso en el caos, para mantener la esperanza incluso cuando nada se ve claro. Porque cuando asumes que todo te está ayudando, todo comienza a ayudarte, y cada vez que lo olvides, repítelo. Todo siempre funciona a mi favor. Escríbelo, decláralo, hazlo una filosofía de vida, no una frase bonita, y deja que esa convicción sea tu punto de partida para todo lo que viene. Número 2. La vida responde a tus convicciones internas. La realidad que vives hoy es en gran medida un espejo fiel de las creencias que mantienes en lo profundo de tu mente. Si tus pensamientos están cargados de duda, miedo o resignación, eso es lo que proyectas y atraes. Pero si empiezas a sostener con firmeza la creencia de que todo está funcionando a tu favor, aunque aún no lo veas, tu realidad comenzará a alinearse con esa certeza. No porque las circunstancias cambien de golpe, sino porque tú cambias la manera de interpretarlas, responder y actuar. Tu mente es el filtro a través del cual observas el mundo. Si ese filtro está empañado por suposiciones negativas, entonces todo lo que ves se vuelve una amenaza. Pero si limpias ese filtro y lo impregnas de convicción, de certeza interna, el mundo empieza a parecer más amable, más abierto, más lleno de posibilidades. La clave está en asumir el estado interior que deseas experimentar antes de que la realidad externa te lo confirme. Muchos esperan señales para creer. Tú no. Tú eliges actuar como si ya todo estuviera en orden. Como si las puertas que anhelas ya se estuvieran abriendo. Como si las soluciones ya existieran, aunque aún no las puedas ver. Porque no se trata de fingir o engañarte, sino de anclarte en una dirección mental clara. Esa suposición, cuando es mantenida con fe, es poderosa porque alinea tus pensamientos, emociones y acciones con el resultado que esperas. Es un entrenamiento. No ocurre de un día para otro. Requiere que observes tus pensamientos limitantes, tus reacciones automáticas y tus viejas narrativas y que las reemplaces con otras más conscientes, más alineadas con quien deseas ser y lo que deseas vivir. Cada vez que una duda aparezca, la reconoces pero no la alimentas. En su lugar vuelves a tu centro. Todo está en orden. Todo está funcionando para mi bien. No es una frase vacía, es tu nuevo sistema operativo. El arte de la guerra lo explicó desde otra perspectiva, pero con el mismo fondo. El mundo no cambia. Cambia tu forma de verlo, y cuando tu visión cambia, también cambia tu conducta. Empiezas a moverte con más seguridad, a tomar mejores decisiones, a responder con más sabiduría, y esos cambios internos comienzan a reflejarse afuera en tus relaciones, en tus resultados, en tu camino. Vivir desde esta convicción te otorga paz, porque ya no necesitas controlar todo para sentirte bien. Te basta con sostener la certeza de que todo tiene sentido, aunque no lo comprendas ahora. Esa paz, a su vez, te permite ser más creativo, más resiliente, más receptivo, porque ya no estás operando desde el miedo, sino desde la confianza. Haz este ejercicio. Escribe cada día una afirmación basada en lo que deseas vivir, pero escríbela en presente. No digas, espero tener paz, sino vivo en paz. No digas, quiero que llegue la solución, sino, la solución ya está en camino. Al leer estas afirmaciones cada día,
No estás tratando de convencer al mundo. Estás reprogramando tu interior para que se convierta en el reflejo de esa nueva dirección. Es posible que las pruebas tarden un poco en manifestarse, pero eso no importa porque tú ya no vives esperando, vives asumiendo. Caminas como quien ya fue bendecido. Respiras como quien ya tiene todo lo que necesita. Actúas como quien ya sabe que el universo está trabajando a su favor y esa actitud se convierte en un campo magnético que reorganiza tu entorno. Con el tiempo descubrirás que no necesitabas que el mundo te lo demostrara primero. Solo necesitabas elegir tu creencia con claridad y mantenerla con firmeza, porque cuando tú cambias dentro, todo cambia fuera. Así que hazlo. Asume el estado que deseas. No lo pidas. Vívelo. No lo busques afuera. Cultívalo adentro. Que cada acción tuya sea una expresión de esa certeza. Y verás cómo poco a poco tu realidad externa comenzará a parecerse a la paz, el orden y la armonía que ya has sembrado en tu interior. Número 3. Tu imaginación es el molde donde se forma tu mundo. Todo lo que has vivido, logrado o perdido alguna vez, primero nació en tu mente. Antes de que algo se manifieste en el plano físico, existe como una imagen mental, una idea sostenida con emoción, una escena repetida en la imaginación. La mayoría no le da valor a esto porque piensa que imaginar es fantasía, es soñar despierto, es perder el tiempo. Pero no hay acto más poderoso que imaginar con claridad y con intención. Tu imaginación es el taller donde forjas el mundo que luego llamas realidad. Cuando imaginas algo con fuerza emocional y persistencia, le estás hablando directamente a tu subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente vivido dentro de ti. Si te ves constantemente fracasando, siendo rechazado, enfermo o escaso, tu cuerpo reacciona. Tus decisiones se alinean con ese escenario y la vida te termina entregando eso mismo. Pero si sostienes la imagen contraria con determinación de paz, de éxito, de plenitud, tu mente y tu entorno comienzan a responder de una manera diferente. Aquí no se trata de imaginar por imaginar, sino de hacerlo como si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos, depende. La imagen interna que tú mantienes actúa como una semilla. No la ves crecer de inmediato, pero en silencio está dando forma a lo que se viene. La clave es sentirlo como real. No basta con pensarlo. Debes verlo, oírlo, respirarlo, como si ya lo estuvieras viviendo. Cuando repites esta escena en tu mente una y otra vez, tu cuerpo empieza a adaptarse a esa experiencia. Tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tus decisiones cambian. Empiezas a actuar desde esa realidad interior y como consecuencia, el mundo exterior empieza a adaptarse a esa nueva versión tuya. La transformación no es mágica, es coherente. Tu energía, tu enfoque y tus acciones ahora apuntan en la misma dirección. Los estrategas lo entendían también, aunque con un lenguaje distinto. Maquiavelo decía, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Para ellos, controlar la mente era controlar la vida. Aunque no hablaban de manifestación, en términos modernos, sí sabían que el dominio interno determinaba todo lo que una persona era y vivía, y la imaginación bien dirigida es una forma profunda de ese dominio. Pero cuidado, así como puedes construir, también puedes destruir con tu imaginación. No imagines lo que no quieres vivir. No pongas tu atención en lo que temes. El subconsciente no distingue entre broma y realidad, entre deseo y temor. Solo obedece. Si sostienes con miedo una escena negativa, tu mente hará todo lo posible por materializarla sin cuestionarla. Por eso, vigila tus pensamientos y dirige tu imaginación como quien sostiene un timón en medio de la tormenta.
Hazlo cada día. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos, respira hondo y llénate de la imagen de lo que deseas ver en tu vida. No como un sueño lejano, sino como algo que ya es tuyo. Siente la emoción, escucha los sonidos, ve los detalles. Quédate ahí el tiempo suficiente como para que tu sistema nervioso lo registre como familiar. Hazlo antes de dormir, al despertar o en momentos de calma. Y cada vez que una imagen negativa quiera entrar, cámbiala. No le des espacio. Al principio parecerá solo un juego mental, pero si lo haces con disciplina, notarás cómo cambia tu energía. Te sentirás más inspirado, más enfocado, más en paz. Las oportunidades empezarán a llegar. Las personas adecuadas aparecerán. Las ideas tomarán forma, no porque estés controlando el universo, sino porque tú te has convertido en alguien que ya vive desde esa nueva realidad. Y el mundo inevitablemente responde. Este es tu verdadero poder. Imaginar con intención, sentir con convicción y actuar con coherencia. No esperes a que el mundo cambie para sentirte mejor. Siente ahora lo que deseas experimentar mañana, porque todo lo que vendrá ya ha empezado a existir dentro de ti. Número 4. La clave del éxito está en confiar en que siempre hay una salida. Cuando eliges vivir desde una mentalidad de abundancia, algo dentro de ti cambia. Ya no te levantas esperando a ver qué escasea, qué falta, qué no se dio. Empiezas a moverte con la convicción de que siempre hay algo disponible para ti, que incluso en los momentos más inciertos, el mundo está lleno de oportunidades esperando ser vistas, entendidas y aprovechadas. Esta actitud no es ingenuidad, es una decisión consciente. Es entrenar a tu mente para dejar de enfocarse en la carencia y comenzar a leer los escenarios con ojos de posibilidad. Hay quienes se detienen ante los obstáculos porque ven límites y hay quienes se detienen un segundo, respiran y se preguntan, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué se está abriendo que no había visto? Esa es la diferencia entre una mentalidad de escasez y una de abundancia. Una vive a la defensiva, cuidando lo poco que tiene. La otra vive creando, multiplicando, compartiendo, porque confía en que hay más. Y esa confianza se convierte en realidad, porque cuando crees que algo existe, tu mente lo busca y cuando lo busca, lo encuentra. La ciencia también lo ha confirmado. La psicología cognitiva demuestra que el cerebro filtra la información según lo que cree importante. Si estás entrenado para ver límites, verás límites. Si estás entrenado para ver oportunidades, verás oportunidades. Lo que cambia es el foco. Y ese foco lo eliges tú, no es automático. Es una práctica diaria, una reeducación mental. Así que empieza por pequeñas cosas. Hoy, cuando algo no salga como esperabas, no te frustres. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Hay otra forma de verlo? Puede parecer simple, pero ese hábito reconfigura tu sistema nervioso. Te mantiene en acción, te mantiene abierto, te saca del papel de víctima y te devuelve el timón de tu vida. La mentalidad de abundancia no tiene nada que ver con tener mucho. Tiene que ver con sentir que nada te falta para empezar. No necesitas más dinero, más apoyo, más suerte. Necesitas usar lo que ya tienes con confianza y desde ahí lo demás llega. La abundancia atrae más abundancia, porque cuando alguien vive confiando, actuando sin miedo, creando sin compararse, inspira, lidera, contagia. El mundo responde a quien se mueve desde la certeza, no desde la ansiedad. Los estrategas también lo enseñaban, aunque usaban otro lenguaje. Maquiavelo escribió: no es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Para ellos, la verdadera riqueza era la autosuficiencia interior. El que confía en sí mismo, en su razón, en su virtud, es libre. El que cree que necesita más para sentirse pleno, está encadenado. Desde la visión maquiavélica,
Una mentalidad de abundancia es actuar con integridad, generosidad y serenidad, sabiendo que todo lo externo puede cambiar, pero tu poder interno permanece. Aplica esto todos los días. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Hoy, en lo que tengas delante, decide ver abundancia, decide ver posibilidades y, sobre todo, decide actuar como alguien que ya está en movimiento hacia algo grande. Habla con palabras de construcción, no de queja. Rodéate de personas que te eleven y sé también tú una fuente de oportunidades para otros. Porque quien ayuda, expande, quien da, recibe. Quien siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Vas a notar cambios primero en tu energía, luego en tus decisiones, luego en los resultados. Vas a sentirte más motivado, más optimista, más centrado. Y lo mejor es que no dependerás de lo externo para sentir eso. Lo llevarás contigo porque será una decisión, no una reacción. Así que hoy te dejo una pregunta para cerrar. ¿Vas a seguir esperando que la vida te pruebe que hay abundancia o vas a ser tú quien la pruebe con tu forma de vivir? La diferencia está en tu mentalidad y esa la eliges tú. Número 5. Aplica el poder del pensamiento positivo en tu día a día. Cada acción que realizas lleva una carga invisible, pero poderosa. Tu energía. No importa lo que digas o hagas, si esa energía es negativa, se transmite. Y si es positiva también, lo que proyectas crea un efecto dominó en tu entorno. Así que la pregunta no es solo ¿qué estoy haciendo?, sino con qué energía lo estoy haciendo. Cuando decides actuar con positividad intencionalmente, te conviertes en un canal de cambio. No necesitas grandes discursos, solo coherencia interna. Esto no se trata de fingir que todo está bien. Se trata de elegir cómo respondes. Cuando surge un problema, te quejas o buscas soluciones. Cuando alguien te habla mal, reaccionas o eliges responder con firmeza y respeto. Cada una de esas elecciones moldea tu carácter y tu mundo. La positividad que proyectas no es una máscara, es un reflejo de tu enfoque. Y ese enfoque, si lo cultivas, te hará más fuerte que cualquier circunstancia. Muchos creen que ser positivos es ser ingenuos, pero lo ingenuo es pensar que quejarte sin actuar va a mejorar las cosas. Ser positivo no es negar la realidad, es enfrentarla con una mente orientada a la acción, con una actitud que construye en vez de destruir. Y cuando haces esto consistentemente, tu entorno lo nota. Las personas se sienten mejor contigo, confían más en ti, se inspiran por tu calma y tu claridad. La ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Estudios en psicología social demuestran que las personas que proyectan positividad tienen más éxito en sus relaciones, generan más cooperación y hasta mejoran el clima emocional de los equipos en los que trabajan. Esto no es magia, es contagio emocional. Cuando tú elevas tu energía, los demás responden a ese estímulo. No siempre de inmediato, pero lo sienten y eventualmente lo replican. Empieza hoy. No esperes a que todo esté bien para ser positivo. Sé positivo para que todo empiece a mejorar. Cuando enfrentes un contratiempo, di, ¿cómo puedo aportar claridad aquí? Cuando alguien se queje, en lugar de unirte a la queja, di, ¿qué podemos hacer al respecto? No necesitas soluciones perfectas, solo necesitas ser una voz que no se deja arrastrar por el pesimismo colectivo. También se trata de cuidar tu lenguaje. Tus palabras crean. Usa frases que eleven, que inspiren, que abran posibilidades. En vez de decir, esto es un desastre, di, esto es un reto que podemos resolver. En vez de, todo me sale mal, di, esto me está enseñando algo que aún no comprendo. Tus palabras tienen peso, y el primer lugar donde resuenan es en tu mente. Lo que repites lo crees, lo que crees lo proyectas y lo que proyectas regresa.
Los estrategas lo entendían muy bien. Maquiavelo enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Por eso, cultivar una mentalidad positiva no era una opción, sino una disciplina. Para ellos, la virtud se demostraba en la acción. Actuar bien, con justicia, con serenidad, sin importar lo externo. Y una parte de esa virtud es la disposición a ver el bien, incluso cuando no es evidente. Así que cada día tienes una elección. Puedes sumarte a la crítica, al caos, al juicio. O puedes elegir ser una fuente de calma, una voz de aliento, una acción con sentido. No tienes que cambiar al mundo, solo tienes que hacer tu parte con integridad y con una energía que construya. Porque cuando vives así, incluso cuando nadie lo reconozca, tu mundo cambia, tu mente se fortalece, tu espíritu se afina. Y si mantienes esa práctica, pronto notarás algo más profundo. No solo influirás en otros, también atraerás a personas que vibran en la misma frecuencia. Tu entorno se alinea, tu vida se vuelve más coherente, y tú te conviertes en una referencia de estabilidad, en un mundo lleno de reacción y ruido. Así que recuerda esto. La positividad no es un lujo. Es una elección diaria. Es una estrategia de vida. Y sobre todo, es un acto de valentía porque en un mundo que espera que te quejes, tú eliges construir. En un mundo que te empuja a reaccionar, tú eliges responder. Esa es la verdadera fuerza y está dentro de ti. Número 6. El poder de relajarse y confiar. Cuando dejas de luchar con la vida y empiezas a fluir con ella, todo comienza a tomar una nueva forma. No se trata de rendirse, por debilidad, sino de soltar por sabiduría. Muchas veces tu mayor bloqueo no es el mundo ni las circunstancias. Eres tú mismo resistiendo, controlando, dudando, queriendo forzar los tiempos, las personas, los resultados. Pero la vida no se fuerza, se cultiva, se respeta, se confía. Y cuando te relajas verdaderamente, accedes a un estado de poder interno, silencioso, pero contundente. Imagina por un momento que todo ya está resuelto, que aquello que tanto deseas ya está en camino. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué energía proyectarías? Ese estado de confianza no es el resultado, es la causa. Porque cuando confías, actúas desde la seguridad y eso cambia todo. Tus decisiones ya no vienen del miedo, sino de la claridad. Tu lenguaje ya no está contaminado por la ansiedad, sino lleno de convicción. Y eso tiene un impacto directo sobre tus acciones y sobre la realidad que creas. Hay una sabiduría profunda en el acto de soltar. Soltar no es dejar de actuar, es dejar de interferir con lo que ya está sucediendo. Es decirle a la vida, sé que estás obrando, yo haré mi parte y dejaré que tú hagas la tuya. Esto no solo es poderoso a nivel espiritual, también lo es a nivel biológico. Cuando te relajas, el sistema nervioso se equilibra, la mente se aclara y el cuerpo comienza a funcionar con mayor precisión. No necesitas cargar con todo, solo necesitas permitirte estar presente, abierto, receptivo. En los momentos de mayor caos, el secreto no es hacer más, es hacer menos, pero con mayor intención. Es respirar, cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué puedo soltar ahora mismo para estar más en paz? Puede ser un pensamiento, una expectativa, un miedo, una urgencia falsa. Cada vez que sueltas, recuperas un fragmento de tu poder y cuanto más te relajas, más puedes ver. Porque la claridad no vive en la tensión, vive en el silencio interior. La ciencia lo respalda. Cuando te relajas conscientemente, los niveles de cortisol disminuyen, lo que permite que funciones cognitivas como la atención, la memoria y la resolución de problemas mejoren. Además, cuando eliges confiar, aunque no tengas todas las respuestas, estás entrenando a tu mente a operar desde un nivel más elevado de conciencia.
Ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, creas. Y todo parte de esa actitud de permitir. Repite esto contigo mismo. Confío en el proceso de la vida. No necesito entenderlo todo para saber que está funcionando. Haz de esta afirmación una ancla diaria. Úsala cuando sientas ansiedad. Úsala cuando el miedo te paralice. Úsala cuando todo parezca incierto, porque en esa repetición se reconfigura tu subconsciente y lo que antes te generaba angustia comienza a parecerte manejable, porque lo que cambia no es la situación, eres tú. Los estrategas enseñaban que la clave de la tranquilidad reside en aceptar lo que no se puede controlar y actuar con sabiduría sobre lo que sí se puede. Maquiavelo decía: no te perturban las cosas, sino tu opinión sobre ellas. Y muchas veces, la opinión que más te envenena es la que dice: esto debería ser diferente, pero no lo es. Y desde aquí puedes construir desde la calma, no desde la resistencia. Así que cada vez que la impaciencia toque a tu puerta, recuerda: tu trabajo no es controlar el resultado, es cuidar tu estado interior. Porque cuando ese estado es de confianza profunda, incluso lo incierto se vuelve llevadero. Y cuando lo que emanas es paz, la vida responde con sincronicidades, soluciones, nuevas puertas que antes no veías. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Respira, suelta los hombros, abandona la prisa, repite en voz baja: todo se está acomodando para mi bien, y cree en eso. Porque creer no es desear, es habitar desde ya el lugar donde eso que deseas ya es real. Vive, actúa, piensa, siente como si todo estuviera fluyendo perfectamente, no porque ya lo sea, sino porque tu confianza lo hará así. Eso es poder, y ese poder está dentro de ti. Número 7. Cada obstáculo es una puerta al desarrollo personal. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad disfrazada. La vida no se trata de que todo salga siempre como esperas, sino de cómo eliges reaccionar cuando no lo hace, y ahí es donde se forja el verdadero carácter. No en los días fáciles, no cuando todo fluye a tu favor, sino cuando te levantas después de una caída, cuando sonríes en medio del caos, cuando usas el dolor como fuego para transformarte. Tú no estás aquí para evitar los desafíos, estás aquí para superarlos. No para vivir sin tropiezos, sino para aprender a caminar con más conciencia después de cada uno. Las personas que más admiras no llegaron lejos porque todo les salió perfecto, sino porque aprendieron a ver cada dificultad como una maestra. Y esa es la diferencia entre estancarte y crecer. La interpretación que le das a lo que te sucede. Cuando aparece un problema, puedes preguntarte: ¿por qué a mí? O puedes preguntarte: ¿para qué a mí? Esa pequeña diferencia en el enfoque cambia radicalmente tu experiencia. La primera te debilita, la segunda te empodera, porque en lugar de sentirte víctima de las circunstancias, empiezas a verte como protagonista de tu desarrollo, como alguien que no se rinde, sino que usa todo como escalón. El arte de la guerra nos enseña que el obstáculo no bloquea el camino. El obstáculo es el camino. Maquiavelo escribió: lo que impide la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta no es una frase motivacional, es una ley de crecimiento. Todo lo que ahora te incomoda, si lo enfrentas con una mentalidad correcta, puede transformarse en una herramienta que te fortalezca. Cada vez que algo no sale como esperabas, detente. No reacciones desde la frustración. Respira. Pregúntate: ¿qué parte de mí se está fortaleciendo ahora? Tal vez sea tu paciencia, tu humildad, tu creatividad, tu capacidad de adaptación. Tal vez esa dificultad llegó para mostrarte algo que no estabas viendo o para redirigirte a algo mejor que no hubieras considerado si todo iba perfecto. El ejercicio es simple pero profundo.
La próxima vez que enfrentes una pérdida, un retraso, una crítica, un error, escríbelo. Luego escribe qué puedes aprender de eso. ¿Qué te está enseñando sobre ti? ¿Qué te está mostrando sobre los demás? ¿Qué oportunidad hay detrás de este aparente fracaso? Esa reflexión convierte el dolor en sabiduría y la sabiduría en poder. Tu vida cambiará cuando dejes de reaccionar y empieces a responder. Reaccionar es automático, es dejar que el miedo o el enojo tomen el control. Responder es consciente, es elegir cómo quieres crecer en esa situación. La diferencia está en la pausa que haces entre lo que sucede y lo que decides hacer con eso. Ahí está tu libertad, ahí está tu poder. Esta mentalidad no significa negar lo que duele. Significa que aunque duela, eliges verlo como parte de un proceso mayor. Que aunque estés cansado, eliges seguir caminando. Que aunque te equivoques, eliges corregir y avanzar con más claridad. Porque no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes controlar la historia que te cuentas sobre ello. Cuando adoptas esta forma de ver la vida, empiezas a sentir una calma diferente. Ya no entras en pánico cuando algo falla, porque sabes que incluso eso tiene un sentido. Ya no ves el rechazo como una humillación, sino como una redirección. Ya no ves los errores como finales, sino como ajustes. Y en ese estado mental, todo lo que pasa suma. Con el tiempo te conviertes en alguien que no solo sobrevive, sino que transforma, que inspira a otros, no por tener una vida sin problemas, sino por cómo enfrenta los suyos. Y esa es la verdadera fuerza, la resiliencia que se construye cuando decides ver cada desafío como un llamado a ser más fuerte, más sabio, más tú. Recuerda siempre esto: los momentos difíciles no vienen a destruirte, vienen a desarrollarte. Son parte del entrenamiento, y mientras más los aceptes, más preparado estarás para todo lo que viene. Porque la dificultad no es el fin del camino, es la señal de que estás creciendo. Número 8. Vivir el ahora te libera del peso del pasado y la ansiedad del futuro. Estás aquí, no en lo que fue, no en lo que será. Aquí, este momento, este instante, es todo lo que tienes realmente. El pasado ya no existe más allá de tu memoria, y el futuro no ha llegado. Pero tú sigues regalando tu paz a lo que ya no puedes cambiar y a lo que ni siquiera sabes si ocurrirá. Vivir en el presente. No es una frase bonita, es una disciplina, una práctica, una forma de vivir despierto. Cuando estás atrapado en el pasado, repites viejas heridas. Cuando te obsesionas con el futuro, vives en ansiedad, pero cuando estás verdaderamente presente, recuperas el control, tomas mejores decisiones, conectas con lo que estás haciendo y, sobre todo, dejas de sufrir por fantasmas mentales. Porque la mayoría del dolor emocional no viene de lo que pasa, sino de lo que nuestra mente interpreta, arrastra o anticipa. Cada vez que tu mente divague hacia algo que hiciste mal, hacia algo que no lograste, hacia lo que podrías haber dicho o evitado, vuelve aquí. Inhala profundo, mira a tu alrededor, siente tu cuerpo, escucha los sonidos, recuérdate, el ahora es suficiente. Y cada vez que sientas angustia por el futuro, por lo que puede salir mal, por lo que aún no entiendes, haz lo mismo. Vuelve, estás a salvo aquí. En este segundo, el arte de la guerra nos recuerda que solo poseemos el presente. Maquiavelo escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Esto significa actuar ahora, vivir ahora, sentir ahora, no paralizarte por lo que fue ni por lo que puede venir, porque la virtud solo puede ejercerse en el presente. No puedes ser valiente mañana,
No puedes perdonar ayer, solo puedes hacerlo ahora. Y eso es lo que te libera. Saber que no tienes que resolver toda tu vida hoy. Solo tienes que dar el paso que tienes delante, respirar, estar donde estás, hacer lo mejor que puedas con lo que tienes ahora. Esa es tu responsabilidad, ese es tu poder. Porque si hoy te mantienes presente, firme y consciente, mañana se construye solo. La ciencia lo confirma. Las personas que cultivan la atención plena, el mindfulness, tienen mejor salud mental, menor estrés, más claridad y relaciones más significativas. ¿Por qué? Porque están donde están. No discuten mentalmente con lo que ya pasó. No sufren por escenarios imaginarios. Observan, actúan, agradecen y eso cambia todo. Practica esto todos los días. Detente al menos una vez y haz lo siguiente. Respira 3 veces con intención. Mira lo que estás haciendo. Si estás caminando, siente tus pasos. Si estás comiendo, saborea cada bocado. Si estás hablando con alguien, escucha de verdad. No estés en 1000 lugares con tu mente, solo aquí. Este momento es más valioso de lo que crees, porque cada instante que vives ausente es un instante que se pierde para siempre. Cada vez que estás con alguien pensando en otra cosa, te estás perdiendo la vida. Y el gran secreto es que solo puedes ser feliz ahora. Nadie ha sido feliz en el pasado, porque ya no existe. Nadie puede ser feliz en el futuro, porque aún no ha llegado. La felicidad, la real, solo se experimenta ahora. Y cuando te vuelves presente, algo dentro de ti se alinea, tu mente se aquieta, tus emociones se estabilizan, tu energía se centra. Todo fluye de una forma distinta, porque tú estás presente en tu propia vida y eso se nota. Se nota en cómo hablas, en cómo respondes, en cómo enfrentas los problemas. Por eso, cada vez que te sorprendas huyendo del momento presente, no te juzgues, solo vuelve. Es una práctica constante, pero cada vez que lo haces, te haces más fuerte, más consciente, más tú. No necesitas controlar todo, solo necesitas estar aquí, hacer lo mejor con lo que tienes y confiar en que desde esa presencia tu vida tomará la forma correcta. Recuerda esto. El momento presente no es un obstáculo para llegar a algún lugar. Es el único lugar donde puedes realmente estar vivo. Así que vuelve una y otra vez. Vuelve a ti. Vuelve a la hora. Aquí es donde empieza todo. Aquí es donde puedes cambiarlo todo. Aquí es donde estás realmente libre. Número 9. Crecemos cada vez que elegimos el coraje sobre el miedo. El crecimiento no ocurre en la comodidad. La transformación no aparece cuando haces lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Si hoy te sientes estancado, frustrado, como si tu vida no avanzara, es muy probable que estés evitando el riesgo, porque tomar riesgos da miedo. Lo desconocido siempre lo da, pero más miedo debería darte permanecer en el mismo lugar, viendo pasar los días sin acercarte a quien podrías llegar a ser. Cada vez que decides quedarte donde es seguro, lo que realmente estás haciendo es ceder poder. Renuncias al progreso, a la evolución, a esa versión de ti que vive del otro lado del miedo. Porque sí hay una versión tuya más valiente, más consciente, más capaz, pero no la vas a encontrar haciendo lo que siempre hiciste. Tienes que atreverte a cruzar esa línea invisible entre lo conocido y lo nuevo, entre el qué pasaría, sí, y el voy a intentarlo. Tomar riesgos no significa actuar sin pensar, significa actuar a pesar del miedo. Significa decidir crecer, aunque duela. Hablar cuando siempre callaste. Exponerte cuando siempre te escondiste. Empezar algo nuevo, aunque no sepas cómo va a terminar, porque la vida no te garantiza certezas, pero sí te premia con expansión cuando decides moverte con coraje. La ciencia lo confirma. Quienes toman riesgos calculados no solo alcanzan más logros externos,
sino que desarrollan un sentido más profundo de propósito y satisfacción con su vida. ¿Por qué? Porque están vivos, porque se enfrentan a sí mismos, a sus límites, a sus creencias, y las superan porque no viven dormidos, sino atentos. Y eso se siente. El arte de la guerra también nos habla de esto. Maquiavelo nos recuerda que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. El riesgo solo da miedo cuando lo juzgas como peligro, pero si lo ves como una posibilidad de crecimiento, todo cambia. Maquiavelo lo vivía cada vez que tomaba decisiones difíciles en medio de la incertidumbre del imperio. No esperaba sentir seguridad, solo se exigía actuar con virtud, con intención, con firmeza. Eso es lo que tú también puedes hacer. Hoy te invito a que pienses en esa área de tu vida donde sabes que podrías avanzar si te atrevieras a dar un paso. Tal vez es lanzar ese proyecto que tienes guardado. Tal vez es decir lo que realmente piensas. Tal vez es dejar una situación que ya no resuena con quién eres. Tal vez es solo atreverte a ser tú sin disfraces. Sea lo que sea, hazlo. Aunque tiemble tu voz, aunque no tengas garantías, aunque fracases la primera vez, porque cada vez que lo haces ganas algo. A veces ganas lo que querías y otras veces ganas experiencia, sabiduría, carácter, pero siempre ganas. Porque crecer es ganar, porque evolucionar es ganar, porque dejar atrás lo que te limita es ganar. No necesitas un gran salto. A veces basta con una pequeña decisión, esa que has estado postergando porque te da miedo el resultado. Tómala, hoy y cuando aparezca la duda, porque aparecerá, recuérdate. Nada cambia si tú no cambias y tú no cambias si no te mueves. Así que muévete, da el paso. Confía en que incluso si caes, aprenderás a levantarte más fuerte. Confía en que incluso si te equivocas, descubrirás una parte de ti que aún no conocías. Confía en ti, porque nadie más puede hacer ese camino por ti. Visualiza lo que puede pasar si sí funciona. Si todo eso que hoy sueñas empieza a construirse con ese primer riesgo. Tal vez lo que más temes no es fallar. Tal vez lo que más temes es descubrir de lo que realmente eres capaz. Así que atrévete. La vida está del otro lado del miedo, y el miedo muchas veces es solo la señal de que estás yendo en la dirección correcta. Hazlo con miedo, pero hazlo, porque en cada paso fuera de la zona de confort se forma una nueva zona, una más grande, una más fuerte, una más tú. No esperes a tenerlo todo claro. Espera a sentirte listo y actúa de todos modos, porque lo único que está en tus manos es la acción. Y cuando actúas con coraje, el universo entero empieza a abrir caminos donde antes solo veías muros. Recuerda, los riesgos bien tomados no son amenazas, son puertas, y hoy puedes cruzar una de ellas. ¿Estás listo? Número 10. La disciplina supera a la motivación pasajera. Cuando te levantas y no sientes ganas de seguir, ahí es donde entra la verdadera transformación. Porque no se trata de esperar a que llegue la motivación, se trata de construir una vida que funcione incluso cuando ella no aparece. La motivación es una chispa, pero la disciplina es el fuego que permanece. Todos hemos sentido el entusiasmo de un nuevo comienzo, de una meta inspiradora, de un cambio que promete liberarnos, pero ese entusiasmo se desvanece. Y cuando se va, ¿qué te queda? Te queda la decisión diaria de seguir, aunque no tengas ganas. Ahí está la clave. No necesitas sentirte inspirado para avanzar, solo necesitas decidir avanzar, porque la vida real no espera a que te sientas listo. Los días difíciles van a llegar. El cansancio, la duda, la crítica, la frustración, todo eso va a tocar a tu puerta. Y cuando lo haga, lo único que podrá mantenerte firme será tu disciplina. La capacidad de hacer lo que sabes que tienes que hacer, no porque lo sientas, sino porque lo has elegido. El arte de la guerra lo deja claro. Maquiavelo decía, no expliques tu filosofía, vívela.
Y vivirla significa actuar con coherencia, todos los días, no solo cuando es cómodo. Maquiavelo, estratega del imperio más poderoso de su tiempo, escribía en su diario: «Levántate, hombre. Tú no fuiste hecho para dormir». No lo decía desde la emoción, lo decía desde el deber, desde el compromiso consigo mismo. Esa es la verdadera libertad, hacer lo correcto, incluso cuando no apetece. Y si miras a los grandes estrategas, ves esa disciplina encarnada. No actuaban según lo que sentían, actuaban según su propósito. No buscaban comodidad, buscaban cumplir su misión en momentos de dolor, de rechazo, de traición. Siguieron adelante, no porque era fácil, sino porque estaban comprometidos con una verdad más alta que sus emociones del momento. Esa es la disciplina, que transforma, que sostiene, que libera. ¿Quieres avanzar en tu vida? Comienza por comprometerte contigo mismo más allá del ánimo del día. Establece rutinas que te acerquen a tu propósito. Actúa incluso cuando no tengas ganas. Sé disciplinado con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. No porque sea perfecto, sino porque eso moldea tu carácter. Cada vez que eliges la disciplina sobre la distracción, estás entrenando tu alma, estás fortaleciendo tu voluntad, estás construyendo la estructura interior que puede sostener cualquier tormenta. La motivación puede iniciar un camino, pero solo la disciplina lo termina. Y si no formas hábitos que te eleven, terminarás esclavizado por impulsos que te arrastran. Comienza por cosas pequeñas. Despierta a la misma hora. Haz tu rutina diaria. Organiza tu espacio. Habla con respeto. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. No te abandones a ti mismo en los días nublados, porque esos días son la prueba. Son la oportunidad de demostrarte que no dependes del clima emocional para avanzar, que hay algo más fuerte en ti, tu decisión. Y cuando te mantienes firme, algo poderoso empieza a pasar. Tu autoestima crece, tu fe se fortalece, tu mente se aclara. Empiezas a confiar en ti mismo, no por lo que logras, sino por lo constante que eres. Y eso es lo que cambia tu destino, la constancia en lo esencial. Así que hoy no te preguntes si estás motivado, pregúntate si estás comprometido, porque lo que siembres hoy en disciplina, lo vas a cosechar mañana en resultados, en paz, en fortaleza. Y si fallas, porque fallarás, no te castigues. Vuelve, siempre vuelve. Una caída no anula un camino, solo lo interrumpe. Pero si vuelves, si retomas el ritmo, tu progreso no se detiene. Elige ser esa persona que hace lo correcto, aunque nadie mire, que actúa con rectitud, aunque esté cansado, que cumple con su propósito, aunque el mundo no aplauda. Esa es la fuerza que construye una vida plena. Y recuerda, si cada día das un paso, incluso pequeño, incluso torpe, incluso en silencio, ese paso te acerca. La disciplina no es un castigo, es una promesa de que si sigues firme, con el tiempo nada podrá contigo, porque el que persevera con fe, con orden, con propósito, ya ha vencido. Número 11. Elimina planes de retiro. Comprométete sin vuelta atrás. Cuando dejas una puerta abierta, la mente lo sabe. Y mientras esa puerta esté ahí, no vas a entregarte del todo, no vas a darlo todo, porque en algún rincón de ti existe la posibilidad del regreso, del retroceso, de volver a lo conocido, incluso si eso conocido es lo que ya no quieres. Por eso, si realmente quieres avanzar, tienes que eliminar los planes de retiro. Tienes que quemar las naves, como lo hizo Hernán Cortés cuando decidió que no habría vuelta atrás. Esa no fue una decisión temeraria, fue una decisión de total compromiso. Fue un mensaje claro a todos. No hay plan B, solo existe el plan A, y lo vamos a hacer funcionar. Tu mente cambia cuando se enfrenta a la única opción de avanzar. Cuando ya no puedes regresar,
Cuando el camino viejo está destruido, tu energía se concentra. No pierdes tiempo dudando. No desperdicias fuerza imaginando escenarios alternativos. Solo te enfocas en lo que tienes que hacer y lo haces. Es ahí donde nace una nueva versión de ti. Una versión que no negocia con la mediocridad, que no justifica sus excusas, que no se permite retroceder por miedo. Muchos no logran sus metas, no porque no sean capaces, sino porque mantienen una salida de emergencia. Una relación a la que pueden volver aunque los destruya. Un hábito al que se aferran aunque los limite. Una mentalidad tibia que no se define ni actúa con fuerza. Y el resultado, una vida estancada, lenta, llena de planes pero vacía de acción. Si quieres cambiar eso, tienes que hacer lo que muy pocos están dispuestos a hacer. Comprometerte sin vuelta atrás. Cortar de raíz lo que ya no encaja con tu destino. Decir, esto se terminó. Y que tu decisión sea tan firme que no necesite repetirse. No basta con querer algo. Tienes que cerrar toda posibilidad que no sea tu objetivo y actuar desde esa certeza. Haz un inventario de tu vida. ¿Qué cosas siguen ahí solo por si acaso? ¿Qué vínculos, rutinas, pensamientos o excusas mantienes vivos para no asumir el riesgo total del cambio? Tienes que ser radical, no por orgullo, sino por claridad. Porque mientras sigas dividiendo tu enfoque entre el pasado y el futuro, el presente se te escapa y ahí es donde se construye todo. El arte de la guerra lo entendía bien. Maquiavelo escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más sutiles de perder tiempo es mantener vivas las opciones que ya sabemos que no queremos. Maquiavelo también decía, si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer tonto. Y eso incluye dejar de justificar lo injustificable y elegir un rumbo sin distracciones. Comprometerte sin vuelta atrás no significa no tener miedo. Significa que avanzas a pesar de él, que entiendes que la única forma de saber de lo que eres capaz es dejar de depender de las redes de seguridad mentales, confiar tanto en tu propósito que no necesitas plan de escape, solo necesitas avanzar, actuar, persistir. Toma esa decisión que has postergado, termina lo que sabes que debe terminar, suelta lo que ya no tiene sentido, borra el número, desinstala la app, cancela el acceso, cierra la puerta. Haz lo que sea necesario para eliminar la tentación del regreso. Tu futuro necesita espacio, necesita energía sin fugas, y esa energía aparece cuando te entregas con todo. No vas a avanzar si te sigues permitiendo excusas. No vas a crecer si mantienes lo que te estanca. Es momento de ponerte serio con tu vida, de hablarte con verdad, de dejar de negociar con tus propios límites. La vida que quieres no está al final de un camino lleno de opciones. Está al final de un camino en el que te mantuviste firme, incluso cuando temblaban tus piernas. Así que comprométete sin condiciones, sin rescates mentales. Elimina el plan de retiro, porque solo cuando no puedes volver, descubres de lo que eres verdaderamente capaz. Y desde la visión del arte de la guerra, este acto es un ejercicio de virtud. Es actuar con determinación, con voluntad y con razón. Es vivir de acuerdo a tu naturaleza más alta, donde eliges con firmeza y te mantienes con constancia. No hay sabiduría en la indecisión, hay poder en la resolución. Hoy te pregunto, ¿vas a seguir dejando abierta la salida o por fin vas a cruzar la puerta y cerrarla detrás de ti? Hazlo y verás cómo todo se alinea con tu nueva decisión, porque cuando quemas las naves no queda más que conquistar. Número 12. Supera expectativas y multiplica tus resultados. Cuando haces lo justo, recibes lo justo. Pero cuando das más de lo que se espera, activas una ley silenciosa que pocos entienden. La ley de los retornos crecientes. Porque el mundo recompensa a quien no solo cumple, sino a quien sorprende, a quien entrega valor extra sin que se lo pidan,
a quien deja huella no por obligación, sino por decisión. Y ese tipo de persona es difícil de ignorar, imposible de reemplazar, y siempre termina siendo indispensable. No se trata de esclavizarte ni de vivir para agradar. Se trata de elegir la excelencia como camino, porque el que da más se convierte en más. Cuando te acostumbras a superar expectativas, tu carácter se fortalece, tu reputación crece, las personas te buscan, confían en ti y te recomiendan. No porque seas perfecto, sino porque eres alguien que se toma todo con seriedad, entrega y corazón. Y eso tiene un impacto invisible, pero profundo. Porque las oportunidades no siempre se abren por talento, se abren por confianza. Y la confianza se construye cuando los demás ven que lo que entregas no depende de supervisión ni presión, sino de tus propios estándares, de tu decisión diaria de no quedarte en lo mínimo. Piensa en esto. Si cada vez que haces tu trabajo das un 10% más de lo que se espera, en un año habrás crecido un 365%, no en números, sino en confianza, dominio, impacto y percepción. Eso es lo que te separa del promedio. No la suerte, no los contactos, no la fama. Tu decisión de dar más, de marcar la diferencia incluso en lo invisible, de trabajar como si cada acto dejara una huella, porque la deja. Dar más de lo esperado no significa regalar tu energía, significa multiplicarla. Porque cuando tú das más valor, el universo responde con más retorno. Puede que no sea inmediato, pero es inevitable. Lo que siembras siempre vuelve. Y cuando tu siembra es generosa, tu cosecha es abundante. Así funciona la ley. Así se transforma tu realidad. Hazlo en todo. En tu trabajo, en tus relaciones, en tus hábitos. Si haces ejercicio, haz una repetición más. Si estudias, aprende. Una idea extra. Si ayudas a alguien, hazlo con calidez. Si das un consejo, hazlo desde la escucha, no desde la prisa. Ese pequeño extra convierte lo común en extraordinario, lo ordinario en memorable. Y aquí está la clave. No esperes recompensa inmediata. No lo hagas por reconocimiento externo. Hazlo por tu propia ética, por tu identidad. Porque cuando tú decides ser alguien que siempre entrega valor sin necesidad de aplausos, desarrollas una seguridad que no depende del entorno. Sabes lo que das y lo que das, tarde o temprano regresa. Desde la visión del arte de la guerra, esta práctica se llama excelencia en la acción. Maquiavelo decía, haz cada cosa como si fuera lo último que haces en tu vida. Eso no es dramatismo, es intensidad. Es entender que cada acción es una oportunidad para dar lo mejor, no por miedo, sino por dignidad. Maquiavelo también lo enseñó. No expliques tu filosofía, vívela. Y dar más de lo esperado es vivir tu filosofía, es convertir cada día en una obra bien hecha. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces esto constantemente? La mediocridad se aleja, la gente que no valora se filtra, y lo que permanece en tu vida es coherente con lo que entregas. Relaciones más íntegras, oportunidades más alineadas, caminos más fluidos. Porque lo que das no solo crea lo que recibes, crea también en quién te conviertes. Así que empieza hoy. No necesitas grandes gestos, solo haz un poco más en cada tarea, en cada encuentro, en cada momento. Ese extra que nadie ve construye el todo que todos notan. Y si lo mantienes como tu sello personal, no habrá nada ni nadie que pueda detener tu progreso. Entrega más, no para agotarte, sino para elevarte. Porque quien siembra grandeza en lo pequeño, inevitablemente cosecha grandeza en lo grande, y en ese punto ya no necesitas que te reconozcan, porque tu vida entera se convierte en el reconocimiento. Esa es la mentalidad del estratega. Acción, excelencia y coherencia, sin excusas, sin esperar nada, pero sabiendo que quien da más siempre termina recibiendo más, aunque sea en formas que nunca imaginó.
Número 13. Mejora tus relaciones siendo emocionalmente inteligente y auténtico. Una de las cualidades más poderosas que puedes desarrollar no se compra, no se finge y no se impone. Se cultiva. Se trata de una personalidad magnética, esa que no necesita hablar fuerte para ser escuchada, ni llamar la atención para ser notada. Una personalidad que atrae sin esfuerzo, porque irradia algo escaso y valioso, inteligencia emocional. Y no hablamos de manipulación ni carisma superficial, sino de conexión genuina, de esa energía que te hace inolvidable porque entiendes y te haces entender. Todo empieza por la empatía. Saber leer a los demás, percibir sus emociones, reconocer lo que no se dice. La persona empática no interrumpe, no impone, no busca tener razón. Escucha para comprender, no para responder. Y eso transforma cualquier conversación. Porque hoy, donde todos quieren ser escuchados, quien sabe escuchar, brilla como el oro. No es el más inteligente el que lidera los espacios, es el que hace sentir comprendido al otro. La inteligencia emocional también se demuestra en la calma, la capacidad de no reaccionar desde el impulso, sino desde la conciencia, de tomar una pausa entre estímulo y respuesta, de no dejarse arrastrar por provocaciones ni conflictos. Esa serenidad te convierte en un punto de estabilidad en un mundo caótico. Y por eso otros confían en ti, porque proyectas equilibrio, dominio propio y sensatez. Otra cualidad magnética es la autenticidad. Nada atrae más que una persona que es fiel a sí misma, que no pretende, no actúa, no copia, que muestra su esencia sin miedo. Porque ser auténtico no significa decir todo lo que piensas, sino actuar siempre desde lo que eres. Las personas auténticas generan confianza, y la confianza abre todas las puertas que la inteligencia sola no puede abrir. El sentido del humor también es parte de esta fuerza. Saber reírse, relajar tensiones, aportar ligereza en momentos densos, no desde la burla ni el sarcasmo, sino desde la humanidad. Porque el humor bien utilizado no solo conecta, también humaniza. Hace que los demás bajen la guardia y se sientan cómodos contigo. Y donde hay comodidad, hay apertura. Donde hay apertura, hay posibilidad. Practica todo esto con pequeños gestos. Mira a los ojos. Asiente con la cabeza cuando alguien te habla. Haz preguntas que demuestren interés real. Recuerda los nombres. Agradece los detalles. Sé puntual. Sé respetuoso incluso con quien no lo es. No hables solo de ti. No interrumpas. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. No busques ganar discusiones. Busca crear puentes. Todo eso crea un aura a tu alrededor que no necesita ser explicada. Se siente. Y si hay un principio que eleva tu magnetismo por encima de todos, es este: la integridad. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, ser coherente entre lo que dices y haces, no prometer lo que no vas a cumplir, no hablar de otros a sus espaldas, ser confiable, predecible, firme, porque cuando la gente sabe que puede contar contigo, automáticamente te respeta, y el respeto es la base de toda atracción sana. El arte de la guerra también nos guía en este camino. Maquiavelo escribió: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Si tus pensamientos son nobles, compasivos, ecuánimes, tu presencia lo reflejará. Maquiavelo enseñaba que no es feliz quien es admirado por muchos, sino quien se ama en silencio a sí mismo. La verdadera magnetismo no proviene de la validación externa, sino de la armonía interior. Y Maquiavelo nos recuerda que no es lo que te pasa, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu carácter. Cultivar una personalidad magnética es una práctica diaria. No requiere perfección, sino intención. Intención de conectar, de comprender, de inspirar. Cada interacción es una oportunidad.
Cada conversación un espejo de tu desarrollo. Y si haces de esto un hábito sin darte cuenta, empezarás a atraer no solo personas, sino oportunidades, alianzas, amistades profundas y respeto genuino. No necesitas ser el más atractivo, ni el más extrovertido, ni el más talentoso. Solo necesitas estar presente con conciencia, con empatía, con propósito. Porque lo que más atrae no es tu apariencia, ni tu currículum, ni tus logros. Es cómo haces sentir a los demás. Y eso nace de tu inteligencia emocional. Entrénala, cuídala, y tu vida social, profesional y emocional se elevará sin esfuerzo. Número 14. Analiza el día vivido para crear un nuevo capítulo. Cada noche es una oportunidad sagrada, una oportunidad para no solo cerrar el día, sino para reescribirlo, porque no estás atado a lo que pasó, estás vinculado a lo que eliges recordar. El pasado no es una cárcel de experiencias que te definen para siempre. El pasado es maleable, reinterpretado a través de tu conciencia. Lo que crees de lo que ocurrió hoy puede impulsarte o encadenarte, y esa elección está en tus manos. Cuando revisas tu día, no lo hagas como juez severo, sino como autor consciente. No se trata de culparte por lo que salió mal, sino de transformar tu narrativa. Cada experiencia que sentiste como negativa puede convertirse en una enseñanza, una señal, incluso en un punto de partida para algo mayor. Pero eso requiere intención. No basta con dormirte agotado, quejándote mentalmente de todo. Necesitas tomar el control de tu mente antes de cerrar los ojos, porque el estado en que entras al sueño es el estado en que programas tu subconsciente. Empieza por repasar tu día como si vieras una película. Observa las escenas que te dolieron, te frustraron o te hicieron dudar. No las evites, míralas de frente. Luego, reescríbelas. ¿Qué habrías querido decir o hacer? ¿Qué resultado te habría hecho sentir fortalecido, amado o agradecido? Imagínalo con todos los detalles, los gestos, las palabras, las emociones. Si alguien te humilló, imagina que mantuviste tu dignidad con firmeza y respondías con calma. Si fallaste, imagina que actuaste con excelencia. Y si algo terminó mal, imagina que lo cerraste con gratitud y poder interno. Esto no es escapismo, es reprogramación, porque tu cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una intensamente imaginada. Y si repites esto cada noche, estás limpiando tu memoria emocional, estás reemplazando el dolor con sabiduría, el miedo con confianza y la culpa con amor propio. Estás creando un nuevo tú, no por lo que pasó, sino por lo que decides conservar de lo que pasó. El arte de la guerra nos enseña que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Maquiavelo decía: lo que nos hiere no es lo que sucede, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Y Maquiavelo practicaba cada noche este mismo ejercicio. Revisar sus acciones, pensamientos y emociones con honestidad, pero también con compasión. Porque la revisión del estratega del día no es un castigo, es una purificación. Si hoy gritaste, reescribe esa escena con silencio y dominio. Si hoy te rendiste, revívelo con determinación. Si hoy heriste a alguien, imagina que sanaste con una palabra. Esta práctica no cambia el pasado objetivo, pero transforma el subjetivo, y ese es el único que importa, porque es el que habita en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Es el que condiciona cómo actúas mañana. Hazlo cada noche sin fallar. Hazlo como un ritual sagrado de cierre. Respira profundo. Siéntate en silencio y mira tu día con intención de aprender, sanar y mejorar. Y cuando termines, agradece. Agradece por lo bueno, pero también por lo que te retó. Porque todo lo que vives tiene un propósito si tú eliges darle uno. ¿Y qué pasará si haces esto cada día? Vas a notar que los mismos errores se repiten menos, que tu confianza crece, que las relaciones mejoran,
que empiezas a actuar de acuerdo a tu mejor versión, no por fuerza de voluntad, sino porque es la imagen que estás sembrando cada noche. Te vuelves la persona que visualizas. El futuro deja de ser un accidente y empieza a ser una consecuencia. Así que recuerda, tu historia no está escrita en piedra, se escribe cada noche en tu mente. Y si tú eliges ser el autor, el editor y el director de esa historia, ningún pasado podrá limitarte jamás. Tu poder está en reinterpretar, en sanar y en proyectar, no como una fantasía, sino como una decisión diaria. Reescribe tu día y poco a poco reescribirás tu vida entera. Número 15. La fe es seguir adelante creyendo en lo que no se ve. La fe no es esperanza. La fe no es desear con fuerza. La fe verdadera es una certeza silenciosa, una convicción que no grita ni se desespera, porque ya sabe, porque ya lo ve, aunque nadie más lo vea. Porque quien vive desde la fe no espera, actúa como si ya estuviera hecho. No pide una señal, se convierte en la señal. No suplica una respuesta, se alinea con la respuesta. La fe auténtica es vivir desde el final, no desde la falta. Cada pensamiento que tienes es una semilla, pero es la emoción que lo acompaña lo que lo hace germinar. Cuando imaginas lo que deseas y lo sientes como real, estás informando a tu mente y a tu cuerpo que eso ya forma parte de tu experiencia y tu mundo interno, con suficiente repetición y certeza, se convierte en tu mundo externo. La fe, entonces, es esa repetición emocional con enfoque. Es mantener la imagen invisible con tanta claridad que empieza a cambiar cómo te mueves, cómo hablas, cómo actúas, y eventualmente cambia lo que vives. El error de muchos es usar la fe como una herramienta de emergencia. Cuando ya no pueden más, cuando todo va mal, recién ahí intentan creer. Pero la fe no es un último recurso, es un estado constante. No se enciende cuando las cosas fallan, se cultiva antes, se sostiene durante y se confirma después. Porque vivir con fe es vivir como si ya fuera tuyo, como si ya estuvieras allí. Y hacerlo con naturalidad, no con ansiedad. La ansiedad es señal de que aún dudas. La calma es el lenguaje de la certeza. Imagina cómo te sentirías si eso que tanto deseas ya estuviera cumplido. ¿Qué emociones experimentarías? ¿Cómo respirarías? ¿Qué decisiones tomarías desde ese estado? Eso es lo que debes encarnar cada día, porque la fe no se demuestra diciendo «yo creo», sino actuando como alguien que ya recibió. No se trata de forzar la realidad, se trata de asumir una postura interna firme, que la realidad no tenga más remedio que alinearse contigo. Y cuando lleguen los días grises, cuando el mundo te grite que nada está cambiando, cuando las pruebas externas contradigan tu visión, ahí es cuando se forja la fe verdadera. No te distraigas con las apariencias, no te dejes seducir por el todavía no, porque cada manifestación pasa primero por el túnel de lo invisible, y solo los que sostienen su visión hasta el final logran ver cómo el invisible se vuelve tangible. El arte de la guerra, aunque no habla de fe en términos espirituales, sí enseña la misma actitud. Maquiavelo escribió: «La tranquilidad viene cuando dejas de esperar y aceptas que ya tienes todo lo necesario dentro de ti». Eso es fe. No esperar a ver para creer, sino creer con tal fuerza que ver se vuelve inevitable. Los estrategas no pedían milagros, se convertían en ellos. No esperaban que el mundo cambiara, cambiaban su visión interna hasta que el mundo respondía. Y así debes caminar tú, como si la respuesta ya hubiera llegado, como si el camino ya estuviera abierto, como si la bendición ya te estuviera alcanzando, porque la fe no es pasividad. Es acción silenciosa desde el poder interior. Es elegir la certeza en lugar de la duda. Es hablar, pensar, decidir y caminar como quien ya venció. No por arrogancia, por convicción. Si hoy eliges vivir desde la fe,
Debes comprometerte con esa imagen interna sin excusas, sostenerla cuando estés solo, sostenerla cuando nadie te crea, sostenerla cuando tu mente intente sabotearse, porque ese es el precio de la manifestación, la perseverancia invisible. El entrenamiento más profundo no es físico ni mental, es espiritual, y consiste en mantener una visión clara, aun cuando el mundo diga que es imposible. Así que, cuando despiertes mañana, no empieces el día esperando señales. Empieza el día siendo la señal. Vive como si ya, actúa como si ya, respira como si ya. Porque cuando la fe se vuelve tu estado natural, la realidad se encarga del resto. No es magia, es alineación, es ley. Y tú tienes el poder de sostener esa verdad hasta que se manifieste ante tus ojos. Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido con tu transformación. Así que te invito a reafirmarlo una vez más. Comenta abajo esta frase poderosa: hoy todo me sale perfecto. Soy maquiavélico. Escríbela como un sello final, como una orden a tu mente y a tu día. Cada vez que lo haces, estás entrenando tu enfoque, tu actitud y tu destino. Porque actuar, como si todo funcionara a tu favor, es el primer paso para que así sea. Nos vemos en el próximo entrenamiento.